Durante años he observado a miles de personas intentar cambiar sus vidas y he descubierto algo que contradice todo lo que nos han enseñado sobre la transformación personal. Los que verdaderamente logran convertirse en la mejor versión de sí mismos no son aquellos que esperan el lunes perfecto, el 1 de enero ideal o la motivación celestial. Son aquellos que comprenden una verdad fundamental. La persona que eres hoy es el resultado exacto de las microdecisiones que has tomado durante los últimos 5 años. Y la persona que serás en 5 años dependerá completamente de las microdecisiones que empieces a tomar desde este preciso instante. Soy Marian Rojas Estapé y desde hace años acompaño a mujeres que buscan entenderse mejor, sanar sus heridas emocionales y recuperar su fuerza interior. Hoy quiero compartirte lo que he aprendido en mi consulta y en cada historia de vida que me ha tocado escuchar. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que te suscribas a este canal. Déjame saber en los comentarios desde dónde me estás escuchando y si este contenido te ha aportado algo valioso, compártelo con alguien que lo necesite. Dale like para que más personas puedan encontrar este espacio de crecimiento y sanación. La neuroplasticidad, esa capacidad extraordinaria del cerebro humano para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales, no distingue entre momentos grandiosos y momentos cotidianos. Cada vez que eliges hacer algo diferente, por pequeño que sea, estás literalmente esculpiendo nuevos caminos en tu mente. Cada vez que resistes un impulso destructivo, cada vez que eliges la opción más difícil pero más beneficiosa, cada vez que actúas de acuerdo con la persona que quieres ser y no con la persona que has sido, estás enviando señales poderosas a tu cerebro para que se reconfigure. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen el error más costoso de sus vidas. Buscan cambios monumentales cuando lo que realmente necesitan es desarrollar lo que yo he llegado a entender como la arquitectura invisible del cambio. Esta arquitectura se compone de 3 pilares fundamentales que, una vez que los comprendes y los implementas, hacen que la transformación no solo sea posible, sino inevitable. El primer pilar es la claridad brutal sobre quién eres en este momento. No puedes llegar a un destino si no sabes dónde estás parado. La mayoría de las personas viven en una neblina de autoengaño, construyendo narrativas cómodas sobre sus vidas que los protegen de enfrentar la realidad. Pero la realidad no es tu enemiga, es tu punto de partida. Necesitas hacer un inventario implacable de tus hábitos actuales, tus patrones de pensamiento, tus reacciones automáticas, tus excusas favoritas, tus mecanismos de escape y tus zonas de confort. No para castigarte, sino para tener un mapa preciso del territorio que necesitas transformar. ¿Cuántas veces te has prometido a ti misma que cambiarías, solo para volver a los mismos hábitos una semana después? Esto sucede porque no has desarrollado la habilidad más importante para el cambio duradero, la observación sin juicio. Cuando puedes observar tus comportamientos como observas un experimento, sin drama emocional, sin autoflagelación, solo con curiosidad genuina, entonces puedes empezar a identificar los patrones que han estado gobernando tu vida desde las sombras. He visto en mi consulta cómo esta simple práctica de la autoobservación compasiva transforma vidas. Mujeres que durante años se habían castigado por sus fracasos comienzan finalmente a entender los mecanismos emocionales que estaban detrás de sus comportamientos. El segundo pilar es la comprensión profunda de la diferencia entre motivación y disciplina. La motivación es como el clima, impredecible, temporal, completamente fuera de tu control. La disciplina, en cambio, es como la arquitectura de un edificio, sólida, confiable, construida para durar. La disciplina no es fuerza de voluntad bruta, no es privación dolorosa, no es castigarte por no ser perfecta. La disciplina verdadera es el arte de alinear tus acciones con tus valores más profundos, especialmente cuando no tienes ganas de hacerlo. He aprendido, a lo largo de mi experiencia clínica, que la disciplina, cuando se entiende correctamente, es una forma de libertad, no de prisión. Cuando desarrollas la capacidad de hacer lo que sabes que es correcto, independientemente de cómo te sientas en el momento, te liberas de la tiranía de tus estados emocionales cambiantes. Te conviertes en la arquitecta consciente de tu propia experiencia, en lugar de ser víctima de tus impulsos. Pero la disciplina mal entendida es contraproducente. La disciplina sostenible no se basa en la resistencia constante, sino en el diseño inteligente de tu ambiente y tus sistemas. Si tienes que usar fuerza de voluntad todos los días para mantener un hábito, ese hábito está destinado al fracaso.
En cambio, necesitas crear lo que yo llamo una arquitectura de elección, diseñar tu entorno de tal manera que las decisiones correctas se vuelvan las más fáciles y naturales. He trabajado con tantas mujeres que intentaban cambiar sus vidas mientras mantenían exactamente el mismo entorno que las había llevado a donde estaban. Es como intentar cultivar rosas en el desierto sin cambiar las condiciones del suelo. El tercer pilar es la paciencia estratégica. Vivimos en una cultura obsesionada con los resultados instantáneos, pero la transformación real opera en escalas de tiempo completamente diferentes. Los cambios superficiales pueden suceder rápidamente, pero los cambios de identidad, los cambios que realmente importan, requieren tiempo para consolidarse, no semanas o meses, sino años. Y esto no debería desalentarte, debería liberarte. Cuando entiendes que la transformación es un proceso de largo plazo, dejas de buscar resultados inmediatos y empiezas a enfocarte en sistemas sostenibles. Dejas de preguntarte ¿cuándo veré resultados? Y empiezas a preguntarte ¿qué tipo de persona estoy convirtiéndome día a día? Esta diferencia de perspectiva es revolucionaria porque cambia tu criterio de éxito. Ya no necesitas resultados externos para validar que vas por el camino correcto. El proceso mismo se convierte en la recompensa. En mi práctica clínica he observado que las personas que logran transformaciones duraderas son aquellas que aprenden a enamorarse del proceso, no del resultado. Son aquellas que encuentran satisfacción en el simple acto de mostrarse cada día, de honrar sus compromisos consigo mismas, de mantener la integridad entre lo que dicen y lo que hacen. Ahora, hablemos de cómo implementar esta arquitectura del cambio de manera práctica. Todo comienza con lo que yo llamo el principio del 1%. En lugar de intentar cambiar toda tu vida de una vez, eliges un área específica donde puedes mejorar consistentemente un 1% cada día. No un 10%, no un 50%, solo un 1%. Esto podría parecer insignificante, pero las matemáticas del cambio compuesto son devastadoras a favor de quien las comprende. Si mejoras un 1% cada día durante un año, al final del año serás 37 veces mejor en esa área. Si empeoras un 1% cada día, al final del año habrás declinado casi hasta cero. La diferencia entre crecer y declinar no está en los momentos dramáticos, está en las decisiones marginales que acumulas día tras día. He visto este principio transformar vidas en mi consulta. Mujeres que se sentían abrumadas por la magnitud del cambio que necesitaban, que se paralizaban ante la idea de arreglar toda su vida de golpe, encontraban finalmente un camino viable cuando entendían el poder de los pequeños pasos consistentes. Pero aquí viene la pregunta crucial. ¿En qué área deberías enfocar ese 1% de mejora? La respuesta no es la que esperas. No deberías empezar con el área donde más quieres cambiar, sino con el área donde el cambio te resulte más fácil y natural. Esto va en contra de toda la sabiduría popular, pero es fundamental para construir lo que yo entiendo como autoeficacia, tu creencia en tu propia capacidad para generar cambios. Cuando comienzas con pequeñas victorias en áreas donde ya tienes cierta inclinación natural, estás entrenando tu cerebro para asociar el cambio con el éxito, en lugar de asociarlo con la lucha y el fracaso. Esta confianza construida se convierte en el combustible que necesitarás para abordar las áreas más desafiantes de tu vida más adelante. A lo largo de mi experiencia acompañando a personas en sus procesos de transformación, he aprendido que la confianza no es algo con lo que naces o no naces, es algo que construyes, ladrillo a ladrillo, con cada pequeña promesa que te cumples a ti misma. Quiero que por un momento recuerdes una decisión que tomaste hace años. Una decisión que en ese momento parecía menor, pero que terminó definiendo el rumbo de tu vida. Tal vez fue decidir leer un libro específico, inscribirte en una clase, tener una conversación difícil o simplemente cambiar una rutina diaria. La mayoría de las decisiones que realmente importan no se sienten importantes en el momento, se sienten ordinarias, casi triviales, y ahí radica tanto el peligro como la oportunidad. El peligro está en subestimar el poder acumulativo de las decisiones pequeñas. La oportunidad está en reconocer que en este momento, en este día ordinario, tienes en tus manos el poder de tomar una de esas decisiones aparentemente insignificantes que podrían cambiar la trayectoria de tu vida. La clave está en desarrollar lo que llamo visión de identidad. En lugar de preguntarte ¿qué quiero lograr?, pregúntate ¿qué tipo de persona quiero ser?
En lugar de enfocarte en resultados específicos, enfócate en encarnar las características de la persona que admiras. Si quieres ser alguien más saludable, no te enfoques en perder cierta cantidad de peso. Enfócate en convertirte en el tipo de persona que toma decisiones saludables consistentemente. Si quieres ser más creativa, no te enfoques en crear una obra maestra. Enfócate en convertirte en el tipo de persona que crea algo cada día, sin importar qué tan pequeño sea. Este cambio de enfoque desde los resultados hacia la identidad es profundamente liberador. Los resultados son efímeros y están parcialmente fuera de tu control. La identidad es permanente y está completamente bajo tu control. Cada acción que tomas es un voto para el tipo de persona que quieres ser. Cada vez que te presentas a hacer algo que te comprometiste a hacer, incluso cuando no tienes ganas, estás votando por una identidad de integridad y confiabilidad. Cada vez que eliges la conversación difícil, en lugar del silencio cómodo, estás votando por una identidad de valentía y autenticidad. Con el tiempo, estos votos se acumulan y tu identidad cambia, no porque te fuerces a ser alguien diferente, sino porque te conviertes genuinamente en esa persona a través de tus acciones repetidas. He acompañado a muchas mujeres en este proceso de redescubrimiento de su identidad. Mujeres que habían vivido durante años tratando de cumplir con las expectativas de otros, que se habían perdido en roles que nunca eligieron conscientemente, que se miraban al espejo y no reconocían a la persona que veían. El camino de regreso a una misma comienza siempre con pequeños actos de autenticidad, con pequeños momentos de valor donde eliges ser fiel a lo que realmente sientes, piensas y necesitas, incluso cuando eso genera incomodidad en los demás. Ahora necesito hablarte sobre algo crucial que a menudo se malinterpreta en el proceso de transformación: el fracaso. El fracaso no es el opuesto del éxito, es parte integral del proceso de transformación. La diferencia entre quienes logran cambiar y quienes se quedan estancados no está en la ausencia de fracasos, sino en cómo interpretan y responden a esos fracasos. Las personas que se transforman exitosamente han desarrollado lo que yo entiendo como una mentalidad de crecimiento. Ven cada obstáculo, cada recaída, cada momento de debilidad, no como evidencia de su incapacidad, sino como información valiosa sobre qué ajustes necesitan hacer en su sistema. No se preguntan ¿por qué soy tan débil? Se preguntan ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo diseñar mi ambiente para que esto sea menos probable que suceda en el futuro? Esta perspectiva transforma completamente la experiencia de cambiar. En lugar de ser un proceso lleno de culpa y autocastigo, se convierte en un experimento fascinante de ingeniería humana. Te conviertes en la científica de tu propia vida, constantemente ajustando variables, probando hipótesis, recolectando datos sobre qué funciona y qué no funciona para ti específicamente. He aprendido en mi consulta que la compasión hacia una misma durante los momentos de fracaso no es indulgencia, es estrategia. Cuando te castigas brutalmente por cada error, tu cerebro comienza a asociar el intento de cambio con el dolor emocional y desarrollas una resistencia inconsciente a intentarlo de nuevo. Pero cuando puedes mirarte con la misma compasión con la que mirarías a una amiga querida que está luchando, cuando puedes decirte esto es difícil y está bien que sea difícil y voy a intentarlo de nuevo, estás creando un ambiente emocional donde el cambio puede florecer. Ahora hablemos de algo que muchas veces se pasa por alto en el camino del crecimiento personal: la importancia de la soledad reflexiva. En un mundo lleno de distracciones constantes, la capacidad de pasar tiempo a solas contigo misma, sin entretenimiento, sin estímulos externos, solo tu mente y tu conciencia, se ha convertido en una habilidad casi perdida. Pero es en esos momentos de soledad donde realmente puedes escuchar la voz de tu yo más auténtico. La soledad reflexiva no es aburrimiento, no es depresión, no es aislamiento social. Es un espacio sagrado donde puedes procesar tus experiencias, examinar tus motivaciones, cuestionar tus suposiciones y conectar con tus valores más profundos. Es donde puedes preguntarte las preguntas difíciles que evitas cuando estás rodeada de distracciones. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Qué miedos están limitando mi crecimiento? ¿Qué necesito soltar para avanzar? ¿Qué aspectos de mi personalidad ya no me sirven? Estas conversaciones contigo misma son fundamentales porque el cambio duradero debe alinearse con tu naturaleza esencial.
No puedes forzarte permanentemente a ser alguien que no eres, pero sí puedes convertirte en la mejor versión de quien ya eres. La diferencia es sutil, pero crucial. Una implica resistencia constante, la otra implica florecimiento natural. En mi experiencia acompañando procesos de sanación, he observado que muchas mujeres han pasado tanto tiempo cuidando de otros, atendiendo las necesidades de los demás, respondiendo a las demandas externas, que han perdido completamente la conexión con su mundo interior. Han olvidado cómo es el sonido de su propia voz, sin el ruido de todas las otras voces que les dicen quiénes deberían ser. Para identificar tu naturaleza esencial, necesitas prestar atención a los momentos donde te sientes más auténtica, más energizada, más en flujo. ¿Qué estás haciendo en esos momentos? ¿Con qué tipo de personas estás? ¿En qué ambiente te encuentras? ¿Qué características de tu personalidad estás expresando? Estos son datos invaluables para diseñar una vida que se sienta natural y sostenible. También necesitas identificar los contextos donde te sientes más falsa, más agotada, más fuera de lugar. No para evitarlos completamente, porque a veces son necesarios, sino para entender qué aspectos de esos contextos están en conflicto con tu naturaleza y cómo puedes minimizar ese conflicto o compensarlo en otras áreas de tu vida. He trabajado con mujeres brillantes que estaban agotándose en trabajos que les exigían ser alguien que no eran 8 horas al día. No siempre podemos cambiar inmediatamente nuestras circunstancias externas, pero sí podemos comenzar a crear espacios en nuestra vida donde podamos ser auténticas, donde podamos respirar, donde podamos reconectarnos con nosotras mismas. Llegamos ahora a un punto crucial: el papel de las relaciones en tu transformación. Los seres humanos somos criaturas profundamente sociales y nuestro sentido de identidad está influenciado constantemente por las personas que nos rodean. Si quieres cambiar, necesitas examinar cuidadosamente tu círculo social, no para descartar a las personas, sino para entender cómo diferentes relaciones apoyan o sabotean tu crecimiento. Algunas personas en tu vida estarán completamente alineadas con tu crecimiento. Te desafiarán constructivamente, celebrarán tus victorias, te apoyarán durante las dificultades y te mantendrán comprometida de una manera amorosa. Estas personas son tesoros y necesitas invertir conscientemente en estas relaciones. Otras personas estarán inconscientemente invertidas en mantenerte como eres. No es que sean malas personas o que quieran lastimarte, pero tu cambio puede amenazar su comodidad o confrontarlos con sus propias limitaciones. Pueden hacer comentarios aparentemente inocentes que socavan tu progreso. Pueden invitarte constantemente a situaciones que sabes que no te sirven, o simplemente pueden proyectar su propia resistencia al cambio sobre ti. Con estas personas necesitas desarrollar lo que yo llamo compasión con límites. Puedes amarlas y mantener la relación, pero necesitas proteger tu transformación estableciendo límites claros sobre qué conversaciones tendrás, qué actividades compartirás y cuánta influencia les permitirás tener sobre tus decisiones. He sido testigo en mi consulta de cuánto dolor puede causar el establecer estos límites, especialmente cuando se trata de familiares cercanos o amistades de toda la vida. Pero también he visto la liberación que viene cuando finalmente una mujer decide que su bienestar emocional y su crecimiento personal son más importantes que mantener la paz a cualquier costo. Y luego están las personas que ni apoyan ni obstaculizan activamente tu crecimiento, pero que representan tu identidad pasada. Pasar tiempo con ellas puede sentirse cómodo, porque te tratan de la manera que siempre te han tratado, pero esa comodidad puede ser una trampa sutil que te mantiene anclada a versiones anteriores de ti misma. La clave está en encontrar el equilibrio correcto entre honrar tus raíces y permitirte evolucionar. No necesitas cortar todas las conexiones con tu pasado, pero sí necesitas asegurarte de que no estén definiendo tu futuro. Ahora quiero hablarte de algo que podría sonar contradictorio, pero que es esencial para la transformación duradera: la importancia de aceptar completamente dónde estás antes de intentar cambiar. Esta no es resignación, es reconocimiento. No puedes transformar algo que no entiendes completamente. Si estás en constante guerra con tu situación actual, con tus limitaciones actuales, con tus características actuales, toda tu energía se consume en esa resistencia y no queda nada para la construcción de algo nuevo. La aceptación radical de dónde estás es, paradójicamente, lo que te da el poder para moverte. Cuando dejas de gastar energía luchando contra la realidad, esa energía queda disponible para crear una nueva realidad.
Cuando dejas de juzgarte por no estar donde quieres estar, puedes ver con claridad los pasos que necesitas tomar para llegar ahí. Esta aceptación también incluye aceptar que el proceso de cambio será imperfecto, no lineal y a veces doloroso. Incluye aceptar que habrá días donde no tendrás ganas, días donde fallarás, días donde cuestionarás si vale la pena el esfuerzo. Todas estas experiencias son normales y necesarias. No son señales de que deberías rendirte. Son parte integral del paisaje de la transformación humana. He acompañado a tantas mujeres a través de este proceso de aceptación radical, y siempre me sorprende la cantidad de energía que se libera cuando finalmente dejan de luchar contra lo que es y comienzan a trabajar con lo que tienen. Es como si hubieran estado nadando contra la corriente durante años, agotándose en la lucha, y de repente descubren que pueden girar y dejar que la corriente las lleve hacia donde realmente quieren ir. Permíteme compartirte algo más que he aprendido en todos estos años de trabajo clínico: la importancia de cultivar una relación amorosa contigo misma. No estoy hablando de narcisismo o de autocomplacencia. Estoy hablando de tratarte a ti misma con el mismo cuidado, la misma paciencia, la misma compasión con la que tratarías a alguien que amas profundamente. Muchas mujeres que llegan a mi consulta tienen una voz interior increíblemente dura. Se hablan a sí mismas de maneras en las que nunca le hablarían a otra persona. Se critican despiadadamente por cada error. Se exigen perfección en cada área de su vida. Se niegan el derecho al descanso, a la alegría, a la imperfección. Y luego se preguntan por qué se sienten tan agotadas, tan vacías, tan desconectadas de sí mismas. El cambio duradero no puede florecer en un ambiente de autocrítica constante. Necesita un suelo fértil de autocompasión, de aceptación, de amor genuino hacia una misma. Esto no significa que no te desafíes a crecer. Significa que te desafías desde un lugar de amor, no desde un lugar de odio o insuficiencia. Cuando cometes un error, en lugar de decirte «eres un desastre, nunca vas a cambiar», puedes decirte «esto es difícil, estás aprendiendo, está bien, cometer errores, vamos a intentarlo de nuevo». ¿Ves la diferencia? Ambas respuestas reconocen el error, pero una te destruye, mientras que la otra te fortalece. He aprendido también que la transformación personal no ocurre en el vacío. Estamos inmersas en sistemas más grandes: familias, comunidades, culturas. Y estos sistemas tienen sus propias reglas, expectativas y presiones. A veces, el acto de transformarte a ti misma inevitablemente alterará estos sistemas. Tu familia puede resistirse a tu cambio porque les resulta incómodo o amenazante. Tu comunidad puede cuestionar tus nuevas elecciones. Tu cultura puede tener expectativas sobre quién deberías ser que entran en conflicto con quien estás convirtiéndote. Necesitas prepararte para esta resistencia. No porque debas buscar el conflicto, sino porque debes estar dispuesta a mantener tu rumbo, incluso cuando otros no lo entiendan o no lo aprueben. Tu compromiso con tu propia transformación debe ser más fuerte que tu necesidad de aprobación externa. Esto es especialmente difícil para las mujeres, que hemos sido socializadas para priorizar la armonía relacional y las necesidades de otros sobre las nuestras. Pero no puedes vivir tu vida tratando de cumplir con las expectativas de todos los demás. En algún momento tienes que decidir que tu propia voz, tus propios valores, tus propias necesidades importan tanto como las de cualquier otra persona. Déjame hablarte también sobre la importancia de celebrar tus victorias, por pequeñas que sean. En nuestra cultura tendemos a minimizar nuestros logros y magnificar nuestros fracasos. Alcanzamos una meta y en lugar de celebrarla, inmediatamente movemos la línea de meta más lejos. Sí, logré esto, pero ahora necesito lograr aquello. Nunca nos permitimos el momento de reconocimiento, de satisfacción, de orgullo genuino por lo que hemos conseguido. Esta mentalidad es agotadora y contraproducente. Tu cerebro necesita retroalimentación positiva para mantener la motivación. Necesita momentos donde puedas decir «lo hice, esto fue difícil y lo logré, estoy orgullosa de mí misma». No estoy sugiriendo que te conformes o que dejes de crecer. Estoy sugiriendo que te des el crédito que mereces por el camino que ya has recorrido. Cada pequeña victoria merece ser reconocida. Cada momento donde elegiste actuar de acuerdo con tus valores, cada vez que te mostraste cuando no tenías ganas, cada vez que fuiste valiente cuando tenías miedo, cada vez que fuiste amable contigo misma cuando querías ser dura. Estos momentos cuentan, son los ladrillos con los que estás construyendo tu nueva vida. En mi experiencia,
Las mujeres que logran transformaciones duraderas son aquellas que aprenden a ser sus propias mejores animadoras, no sus peores críticas. Ahora, quiero que pensemos juntas sobre el concepto de mejor versión de ti misma. ¿Qué significa realmente esto? Para muchas personas, esta frase evoca una imagen de perfección, alguien que nunca comete errores, que siempre está motivada, que tiene todo bajo control, que es exitosa en todas las áreas de su vida. Pero esta no es una imagen realista ni saludable de la transformación personal. La mejor versión de ti misma no es una versión perfecta, es la versión más auténtica, más alineada con tus valores, más consciente de tus patrones, más compasiva consigo misma, más valiente al enfrentar sus miedos, más dispuesta a crecer y aprender. Es una versión de ti que todavía comete errores, que todavía tiene días difíciles, que todavía lucha con ciertas cosas, pero que ha desarrollado las herramientas y la mentalidad para navegar esos desafíos de manera más efectiva. He visto en mi consulta cómo la búsqueda de la perfección puede ser el mayor obstáculo para el crecimiento real. Mujeres que se paralizan porque tienen miedo de no hacerlo perfectamente, que posponen comenzar porque las condiciones no son ideales, que se rinden ante el primer error porque lo interpretan como evidencia de que son fundamentalmente defectuosas. La perfección es el enemigo del progreso. El progreso es lo que buscamos. Finalmente, necesitas entender que convertirte en la mejor versión de ti misma no es un destino al que llegas, es una orientación que mantienes, no es un estado de perfección que alcanzas, es un compromiso con el crecimiento que renuevas día tras día. La mejor versión de ti misma de hoy será diferente a la mejor versión de ti misma de dentro de 5 años, y eso está perfectamente bien. El objetivo no es convertirte en una versión estática y perfecta de ti misma, sino desarrollar la capacidad de evolucionar conscientemente a lo largo de tu vida. Es convertirte en alguien que abraza el crecimiento como una forma de vida, que ve cada desafío como una oportunidad de expansión, que encuentra significado en el proceso mismo de convertirse, en lugar de en el resultado final de haber llegado. He aprendido que la vida es un proceso continuo de llegar a ser. Nunca terminamos de crecer, de sanar, de aprender. Y eso no es una mala noticia, es liberador. Significa que no tienes que tener todo resuelto hoy. Significa que puedes ser paciente y compasiva contigo misma, mientras navegas tu propio camino único de crecimiento. Significa que cada día es una nueva oportunidad para elegir quién quieres ser, para actuar de acuerdo con tus valores, para dar un pequeño paso hacia la vida que deseas crear. Cuando mires hacia atrás dentro de 5 años, no recordarás el día exacto en que decidiste cambiar. Lo que recordarás son miles de pequeñas decisiones que tomaste cuando nadie estaba mirando. Miles de momentos donde elegiste ser un poco más valiente, un poco más auténtica, un poco más alineada con la persona que sabías que podías ser. Y te darás cuenta de que la mejor versión de ti misma no fue algo que creaste en un momento de inspiración, sino algo que cultivaste con paciencia, constancia y amor propio a lo largo del tiempo. La semilla de esa persona ya está en ti. Solo necesita las condiciones correctas para florecer, y esas condiciones están completamente bajo tu control, empezando desde este momento. Quiero dejarte con una reflexión final que resume todo lo que hemos explorado juntas hoy. Tu vida no cambiará cuando encuentres el momento perfecto, cuando tengas más tiempo, cuando las circunstancias sean ideales o cuando finalmente te sientas lista. Tu vida cambiará cuando decidas que el momento es ahora, cuando empieces a hacer lo que puedes con lo que tienes desde donde estás. Cuando entiendas que la transformación no es un evento grandioso, sino un proceso continuo de pequeñas elecciones conscientes. Cuando dejes de esperar que la motivación llegue y empieces a construir la disciplina que te llevará hacia donde quieres ir. Cuando aceptes dónde estás sin resignarte a quedarte ahí. Cuando te trates a ti misma con la misma compasión y paciencia con la que tratarías a alguien que amas. Cuando reconozcas que cada día es una oportunidad nueva para votar por la persona que quieres ser. He acompañado a innumerables mujeres en este viaje de transformación y lo que he aprendido es esto. Todas tenemos la capacidad de cambiar, de crecer, de sanar, de convertirnos en versiones más plenas y auténticas de nosotras mismas. No porque seamos defectuosas y necesitemos ser arregladas, sino porque somos seres en constante evolución con un potencial infinito para el crecimiento. Tu historia no termina donde estás hoy. Eres la autora de los próximos capítulos y tienes en tus manos el poder de escribir una historia que te enorgullezca, que refleje tus valores, que honre tu autenticidad y que celebre tu humanidad imperfecta y hermosa.
La mejor versión de ti misma te está esperando, no en algún futuro distante, sino en cada decisión que tomes hoy, en cada momento donde elijas actuar desde tu verdad, en cada pequeño acto de valor y autocompasión. Empieza hoy, empieza ahora, empieza con un solo paso pequeño, porque la transformación que buscas no comienza cuando todo esté perfecto. Comienza cuando decides que eres suficiente para empezar exactamente como estás. Y créeme cuando te digo esto, ya lo eres.